Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Beatriz Zúñiga y en este video se da la conclusión respecto de lo aprendido en la fase 3 del Diplomado en Relaciones Laborales y Seguridad Social, en donde se nos expuso lo referente a la NOM 035, sus definiciones, su campo de aplicación, las obligaciones que implica esta norma. Y en relación a la misma, bueno, se nos explicó los aspectos generales de la NOM 035, su campo de aplicación, que esta norma es de aplicación general a toda la República Mexicana, es decir, rige en todo el territorio nacional. La norma oficial mexicana, pues, la establece en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. En la fracción 17 establece que como obligaciones de los patrones el cumplir con el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud, medio ambiente, trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Para el campo de aplicación de la norma oficial, pues se aplica en todos los centros de trabajo. Para ello se nos informó, se nos señalaron cuáles son los numerales para aplicar a los diferentes centros de trabajo. En este caso, los centros de trabajo en donde laboren hasta 15 trabajadores deben de cumplir con lo dispuesto en los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de la presente norma. Para los centros de trabajo en los que laboren entre 16 y 50 trabajadores, deberán señalar el cumplimiento en otros numerales, que es el 5.1, 5.2, el 5.4 al 5.8, el 7.1, inciso A, y 7.2 del capítulo 8 de esta norma. Así como para los centros de trabajo en donde laboren más de 50 trabajadores, es otro numeral que se debe de aplicar, dependiendo obviamente pues, por el número de trabajadores. Y para este caso se nos aplica el numeral 5.1, el 5.3 al 5.8, el 7.1 inciso B, del 7.2 al 7.9 y el capítulo 8 de la presente norma. Bueno, se nos hizo también referencia que para la correcta interpretación de la norma, pues se deben de consultar algunas otras normas oficiales mexicanas que se encuentran vigentes. Se nos hizo referencia a la NOM 019 STPS 2011, se nos hizo referencia a la NOM 030 STPS 2009 y también la NMX R025 SFI del 2015. En este apartado, en esta fase, se nos habló de las definiciones, okay, acerca de lo que abarca la norma, y se nos habló qué es un acontecimiento traumático severo. Se nos explicó qué es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo y que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte, lo que representa un peligro para la integridad física de una o varias personas y puede generar un trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. El apoyo social, que son las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo, en las que se promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre los trabajadores superiores y subordinados. Una autoridad laboral, pues son las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Un centro de trabajo es el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento, prestación de servicios en los que laboren personas que están sujetas a una relación de trabajo.
Un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo es la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas cuando se trate de agentes físicos, químicos o biológicos, o pues, los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones en el ambiente laboral. ¿Qué es un entorno, el entorno organizacional favorable? Es aquel en el que se promueve un sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas. Se nos hablaron también acerca de los factores de riesgo psicosocial, que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave, de adaptación derivado de la naturaleza de los acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Las medidas de prevención y acciones de control son aquellas acciones que se adaptan para prevenir o mitigar los factores de riesgo psicosocial y en su caso eliminar prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Una política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Se nos habló, ¿qué es un trabajador? Un trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. La violencia laboral son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o salud. Se nos habló acerca de cuáles son las obligaciones del patrón respecto a la aplicación de esta norma. Se nos menciona que es su obligación establecer por escrito, implementar y mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales y que estos deben de contemplar prevención de factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Se nos habló acerca también de las obligaciones de los trabajadores en este caso, pues que es observar las medidas de prevención y en su caso de control que dispone esta norma, así como las que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral, entre otros, como también participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y en su caso en la evaluación del entorno psicosocial. Someterse a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinen la presente norma y o las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud y o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A falta de estas, las que indique la institución de seguridad social o privada o el médico, psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo de la empresa. También se nos pidió investigar acerca de la imposición de multas respecto a la no aplicación de esta norma, en la cual se menciona que, las multas van desde los 20,000 hasta los 500,000 pesos, dependiendo el número de trabajadores que se va a aplicar la multa por el trabajador, no una multa en general, y se hacen acreedores las empresas por la omisión de esta norma. Asimismo, respecto de la norma oficial, aquellos elementos que la conforman, sus artículos y las definiciones, fue lo que se vio en la presente fase número 3. Así se da por concluido lo señalado en la clase anterior. Gracias.